¿Sabías que existen métodos de estudio bíblico para una mejor comprensión e interpretación de la palabra de Dios? Pues sí, hay varios, pero en esta ocasión quiero desarrollar uno en específico y me refiero al método de estudio bíblico temático. Enseguida escogemos un tema, como por ejemplo el que yo escogí es: no desfallecerán de sed, sino que serán saciados los que esperan en Jehová. A continuación, hago una selección de los pasajes o versículos relacionados al tema, como en mi caso, voy al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14, también el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 6, Libro de los Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2, Isaías, capítulo 55, verso 1 y 2, y Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Luego elaboramos las preguntas que guiarán este estudio. Por ejemplo, en mi caso, pregunto: ¿quiénes no volverán a tener sed jamás, sino que serán saciados? Otra pregunta que he formulado: ¿a quién o a qué se refiere cuando dice que tiene sed de Dios? La siguiente es: ¿qué hay que hacer para no tener sed jamás? Y por último, ¿qué sucede con los que tienen sed y vienen a Cristo y creen en Él? Estas van a ser las preguntas que me van a ayudar a desarrollar este tema. A continuación, elaboramos para este estudio, para este método de estudio bíblico temático, un cuadro de doble entrada para los versículos y las preguntas. Por ejemplo, lo ordenamos los versículos al lado izquierdo y en la parte de la cabecera, digamos así, vamos a colocar las preguntas que le hemos formulado. Y luego de que ya tenemos nuestro cuadro de doble entrada, comenzamos a analizar versículo por versículo con las preguntas ya formuladas y a colocar en dicho cuadro. En este caso, por ejemplo, ¿qué dice en Juan 4, capítulo 4, versículo 13 y 14? La pregunta para este versículo es: ¿quiénes no volverán a tener sed jamás, sino que serán saciados? Según Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: los que vienen a Cristo y beben de Él. En el caso de Mateo capítulo 5, versículo 6, nuevamente formulo la pregunta: ¿quiénes no volverán a tener sed jamás, sino que serán saciados? Según Mateo capítulo 5, verso 6, dice: los que tienen hambre y sed de justicia. Estos son dos ejemplos, para comprender un poquito cómo es un cuadro de doble entrada. A continuación, después de elaborar nuestro cuadro de doble entrada, organizamos toda la información que está vertida en el cuadro, como por ejemplo, quiénes no volverán a tener sed jamás, sino que serán saciados. Hago la lista de todos los versículos estudiados, y al final de cada pregunta respondida, ya con versículos bíblicos, extraemos las conclusiones y las vinculamos pues a nuestra vida, o la aplicamos a nuestra vida personal. En este caso, por ejemplo, las conclusiones son: hay que clamar a Dios, tenemos que clamar a Dios para obtener su misericordia. Otra conclusión que podemos sacar de esto es: recibiremos la promesa del Espíritu Santo si nosotros venimos al Señor. También nuestra alma se deleitará y tendremos alegría, Y otras aplicaciones más, como que hay que ser justos, hay que creer en Él, en Cristo, y tenemos que venir a Cristo y oír atentamente pues su palabra. Bueno, esto es un pequeño resumen del desarrollo de estudio bíblico temático. Que Dios bendiga.